Una nota para escribir, porque hay textos muy importantes. Cuando menos hay dos textos que vamos a mirar en este día, que esos deben de estar en el corazón de nosotros, anclados en el corazón, en seguridad, para que cuando venga la tribulación o venga cierta situación, estar seguros en quien confiamos. Permítame orar primero y luego empezamos. Padre, suplico la presencia suya en esta tarde, Señor. Que la palabra que leamos, Señor, la palabra que salga de mis labios sea guiada por su Espíritu Santo. Y que la palabra no llegue vacía a los oídos de alguien, que alguien sea bendecido de los que estamos aquí. Puedo decir, Señor, que yo soy bendecido cuando estoy estudiándola, que al meditar, Señor, lo que usted dice, la bendición está fluyendo a mi vida. Y suplico, Señor, que en esta tarde, en esta noche también, Señor, de la misma forma, tome la atención del oído de mis hermanos. Y que mis hermanos, Señor, puedan alimentar su espíritu, Señor, poniendo atención a lo que se nos enseña, ya que dice esta palabra, dice que el privilegio del apóstol fue enseñarnos sabiduría a todos los hombres. Y glorificamos el nombre suyo, Señor, porque a través de ello podemos recibir esta enseñanza, vivir por ella y estar en esperanza siempre. Le suplico que fluya a través de mí y que el momento que estemos hablando de la palabra llegue, Señor, en un impacto donde se vaya grabando en el corazón de cada una de sus ovejas, las cuales somos algunas, Señor. Por lo tanto, usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Colosenses capítulo 2, verso 1. Principiamos en el verso 1 diciendo el apóstol, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Da la impresión que el apóstol menciona que había una lucha, puede haber sido una lucha espiritual solamente, pero puede haber sido una lucha o alguna contienda con los, de acuerdo a lo que enseña la carta, el capítulo. Miramos que el capítulo tiene todo el capítulo tiene tres formas especiales que anuncia. Miramos el número 1 que dice acerca de la Odisea y de estas personas que no conocían su rostro todavía. Y Pablo expresa el amor que tiene hacia los creyentes, dice, y la preocupación que tiene contra los errores filosóficos de los paganos. Número 2, contra las tradiciones judaicas cumplidas en Cristo Jesús. Todas esas enseñanzas que ellos estuvieron llevando durante el antiguo pacto, Cristo había cumplido muchas de estas profecías, y los judaizantes seguían tratando de imponerlas a la iglesia. Número 3, contra la adoración a los ángeles. La adoración a los ángeles no necesariamente quiere decir que hay un ángel ahí en la pared y que se acerca la gente a darle culto.
He mirado que el asunto de los ángeles se mueve mucho aún en la iglesia. Parece que los ángeles son muy bellos, e inclusive he conocido personas que tienen colección de ángeles. Y mi pregunta sería, ¿ayudarán ese tipo de ángeles que colectan? ¿O serán simplemente ídolos en papel? Porque yo tengo entendido que los ángeles muchas de las veces, por allá encontramos en Hebreos, que algunas personas hemos albergado ángeles sin saberlo. Quiere decir que no llegan con alitas, sino que llegan como personas. Así como se le presentaron a Abraham por allá en el capítulo 22 de Génesis, algo así. Y en este texto vamos a encontrar esas tres cosas en el capítulo 2. Número 2, les da un saludo, les da una expresión de consolación. Dice, consolados sus corazones, unidos en amor. Creo que el mover de la iglesia siempre tiene que estar enfocado en estar unidos en amor, amarnos los unos a los otros como el Señor nos lo ha requerido, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y Cristo. Creo que es muy importante, amados. Número 1, la unidad para alcanzar la riqueza que se encuentra en la palabra del Señor. Creo que vivimos un cristianismo tan precioso que no necesitamos que nos anden enseñando siempre, porque nosotros tenemos la enseñanza en la palabra del Señor. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, empezamos a mirar los requerimientos, los estatutos que el Señor pone, y aquí nos enseña algunos que dice, unidos en amor, y lo hace una coma y lo dice, hasta alcanzar la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Cuando apenas llegamos a conocer al Señor, nos era muy difícil entender lo que es la Trinidad. Y creo que todavía para algunas personas es difícil, aún ya después de años en el Evangelio. Algunas personas todavía miran al Dios trino separado, dividido, y es muy importante entender que cuando habla acerca del misterio del Padre y de Cristo, está hablando de una sola deidad, está hablando de Dios manifiesto en un cuerpo humano. ¿Ya se nos salió el joven por los niños? Bueno, esperamos que lo calme, ¿verdad? El misterio no es fácil de entenderlo, no es fácil entender la Trinidad también, es fácil hacer la lógica. Cuando apenas principiaba yo en el Evangelio, en algunas ocasiones llegué a entrar a unas iglesias de estas que les llaman solo Jesús. Y los oía siempre hablar de la gente trinitaria, que servíamos a tres dioses. Y es medio extraño, porque pasa el tiempo y entiende uno que Dios fue manifestado en carne,
y a través del Espíritu Santo, y ya no nos es difícil entender que en Cristo está la Trinidad. En el Cristo que se registró hace 2000 años, en el Cristo que nos trajo la palabra del Padre, en el Cristo que cumplió lo que nadie de nosotros podía cumplir, en el Cristo que murió en lugar mío, en lugar de usted. Cuando miramos todo eso y lo analizamos, nos damos cuenta que en realidad es un misterio. Aún los estudiantes, los eruditos, los teólogos debaten. Unos lo miran de una forma, otros lo miran de otra, pero en realidad no es tan difícil. La Trinidad la podemos mirar literalmente sin tener que entrar en debates teológicos cuando el Señor es bautizado. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo, y enseguida lo bautiza. En el bautismo hay la manifestación del Espíritu Santo. Dice que desciende una luz en forma de paloma y descansa sobre él. Y de una nube en el cielo aparece una voz literal diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco, o en quien tengo complacencia. Prácticamente allí miramos la Trinidad sin ninguna dificultad, y la miramos expresada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que el verso 2 aquí nos enseña que el apóstol Pablo nos enseña a conocer el misterio de Dios. Verso 3 nos muestra que en Cristo, en el Cristo que creemos, en el Cristo que predicamos, en el Cristo que nació, murió y resucitó, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es tan importante, amados, que cualquiera de nosotros puede tener la seguridad de lo que cree, porque creemos que la palabra del Señor es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios y está plasmada en la palabra, y se nos garantiza por el mismo Cristo, en Juan 17, cuando Él le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si hemos creído que la verdad es la que nos hace libres, simplemente no hay motivo para cuestionar o para entrar en dudas de lo que creemos. La palabra nos muestra que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que pueda uno obtener. Dice el 4, dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Este asunto de que a nadie os engañe con palabras persuasivas es algo que sucede muy a menudo en las personas que no se preocupan por analizar el texto bíblico como lo estamos haciendo, o por no escuchar enseñanzas de maestros conocidos. No nada más escuchar enseñanzas por ahí en YouTube o en esos lugares donde enseñan, porque en ese lugar hay de todo. Y una de las cosas que muchas de las veces persuade a la persona es que oye algo que le agrada al oído, lo abraza lógicamente, y a través de eso empieza a creerlo de esa forma, y puede venir y sentarse a quien verea.
y escucha algo diferente y la persona dice, no, eso no es así, eso es como lo escuché en otra parte, porque puede ser un individuo bastante carismático. Y para evitar todos esos asuntos, es más importante que consultemos con la palabra. La palabra nos saca de la duda. La preocupación del apóstol en esta iglesia y en la Odisea era que entendieran lo que se les había enseñado. Dice, para que nadie se engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente, aunque estaba prisionero, la preocupación de él era que se afirmaran en lo que les había predicado. Dice, en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Quiero que sepa que las personas que algún día sembramos el evangelio por ahí y luego nos damos cuenta del progreso que hay, obvio que debe de gozarse porque le sembró la palabra a una persona y esa persona ha progresado, ha seguido en el camino del Señor, y no tiene que ser el teólogo, no tiene que ser el gran apóstol Pablo, simplemente alguien con que usted hizo un intercambio de palabras y mira el gozo en la persona. Le digo porque yo me gocé bastante en Fresnillo, y esto no lo digo porque los hermanos de Fresnillo son los que más amo, porque se me ha acusado y es injusto, porque yo siempre les he dicho que para mí ustedes son una familia, en cierta forma, personas que sirven al Señor. Yo para mí los miro igual, los miro como si los mirara lavados literalmente con la sangre de Cristo. Y obvio que algunos, convivo más con algunos que con otros, pero al regresar, al haber ido a Fresnillo y haber ido a predicar, para mí era muy difícil por cuestión de que yo era una persona de provincia. Y pues yo ahí en el Fresnillo, en la ciudad, pues era una persona, pues como nos dicen vulgarmente, chúntaro ahí entre los de la ciudad, ¿verdad? Pero nunca menosprecie usted lo que hace hablando de la palabra del Señor, porque no es el individuo el que salva a las personas, sino el mensaje que lleva. Por ejemplo, mire a Jonás, que de antemano miré un video que hicieron de Jonás por ahí con ¿cómo le llaman a la inteligencia? Y no, realmente no me gustó, porque hacen mucha ficción. Pero en la palabra del Señor conocemos la historia en 4 capítulos y podemos mirar que el Señor lo envió a llevar un mensaje de juicio. Y aquí le quiero hacer una recomendación a usted, hermano, porque yo practiqué eso. Yo andaba mandando gente al infierno cuando apenas empecé. Y eso no es correcto, hermano. Uno debe de hablar la palabra del Señor con amor para que el amor de Dios obre en las personas, no para que los ahuyente. Y si miramos el asunto de Jonás, un hombre que se rebelaba contra Dios, por el resentimiento que tenía con esta nación de Nínive. Y hace tiempo aquí estuvo una persona que odiaba a los hombres blancos.
Si usted está poco blanco, no es usted, porque mejor me entienda. Si usted porque la hija de la hermana, ya se me olvidó su nombre, hermana, de Mercy, tiene una niña que parece gringa, pero no estamos hablando de ese tipo de color blanco nada más. Esta persona odiaba a los gringos, a los americanos blancos. Y yo no sé cómo una persona cristiana puede odiar a alguien. Si el amor de Dios mora en ti, si el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo te guía, pues el Espíritu Santo no te va a guiar a odiar, ¿o sí? Puede ser que traigas un demonio colgado por ahí que te mete el orgullo y que creas que eres mejor que el blanco o algo así, pero odiar al blanco, por favor, pienso que es injusto. Jonás fue a este pueblo, era un pueblo sanguinario, dice la palabra, y el mensaje era: de aquí a 40 días van a petatear. Y dice que caminó, ¿qué? 3 días. No, pues que nadie ha leído Jonás. No, más vale que hagan algo, amados. Por ahí se encuentra en su Biblia Jonás. ¿Cuántos? 3 días. 3 días caminó dando el mensaje de condenación a un pueblo. Jonás no iba hablando con el gozo del Espíritu Santo, pero iba dando una palabra que Dios le dio. Y así, cuando vayamos a llevarle el mensaje a alguien, hay que estar conscientes que nosotros somos los mensajeros, pero el que salva es el mensaje, es la palabra que estamos dando. Y por lo regular hay que darla con amor para que se oiga adornada la situación, ¿verdad? Y dice la palabra que aquel pueblo, para los incrédulos es un mito nada más. Y luego que de pilón se lo comió un pescado ahí, lo fue y lo vomitó allá donde no quería ir. Y en el video que miré se mira medio extraño ahí la cosa. Cuando menos yo no recibí mucha bendición al mirar la película. Pues eso no es una película chiquita, ¿verdad? ¿Y por qué no lo recibí? Porque yo lo disfruto en la palabra del Señor. Me lo imagino, lo medito. Y siempre he pensado que ese es el profeta amargo de la Biblia. Porque ni se terminó bien, sino que quería morirse porque miró que la gente se arrepintió y le reclamó a Dios de pilón todavía. Y por eso yo no creo que sea conveniente andar haciendo las cosas tan desordenadas, amados. Hay que expresar el amor de Cristo, como me dice mi hijo. Cada vez que vamos a cambiar a su mamá, pues la señora tiene su cuerpo ya muy duro, ¿verdad? Y pues yo lo agarro y en vez le estiro un poco fuerte y luego me dice: muévela con el amor de Cristo, no con la ira de Jehová, me dice. Pues sí, pues es que en vez se le olvida a uno, yo creo que debe hacer las cosas mejor, ¿verdad? Verso 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sabe que cuando predicamos, no predicamos pacientemente, nada más tiramos el texto muy fuerte? Y en veces pienso que algunas personas ni lo meditan, pero cuando lo enseñamos con paciencia, agarramos la exhortación como está escrita. En realidad nos da la exhortación que si nosotros hemos abrazado al Señor, debemos andar como Él anduvo.
Recuerde que somos imitadores de Él. Somos imitadores de Pablo. Somos imitadores de aquellos que dieron su vida por nosotros. Porque cuando nosotros analizamos cómo murieron los apóstoles, allí miramos la palabra profética que dijo el Señor cuando dijo Él que nosotros debemos morir por nuestros amigos. Eso no quiere decir que para salvación, simplemente si nos entramos en una circunstancia donde nos toca a nosotros en lugar que al amigo por algún motivo, creo yo que en los ojos del Señor vamos a hacer lo que por ahí le llaman algunos mártires, que de antemano el cristianismo en Medio Oriente no se puede contar todos los mártires que están cayendo continuamente. Se considera que hay un mínimo de 100,000 cristianos cuando no hay guerra. Imagínense cuando hay guerra. Ore por nuestros hermanos en esos lugares donde hay guerra. Ore por los civiles, porque muchos de esos civiles que mueren no tuvieron la oportunidad de conocer al Señor. Ahora no me vaya a preguntar que por qué Dios lo permitió, porque no vamos a entrar en un debate de eso. El Señor es soberano y Él es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos, ¿verdad? Dice, andad como Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundad en acciones de gracia. Abundad en acciones de gracia. Normalmente, la mayoría de las religiones que no son cristianas siempre enseñan que tienen que hacer algo, tienen que dar algo para ser salvos. Y a través de hacer esas obras de gracia parece que están cooperando para que Dios les agradezca o para ser aptos para llegar al Señor. El texto no está hablando de ese tipo de gracias para conocerle. Efesios 2:8 es muy claro cuando dice que los creyentes somos hechura de sus manos, aptos para hacer buenas obras. Y estas buenas obras son después que usted conoce al Señor, no es antes de conocerlo. E inclusive personas que imitan o que ayudan haciendo obras, Dios puede manifestarse en una forma. Si alguien de ustedes ha leído en los Hechos, en el capítulo 10, ¿alguien lo ha leído? Nadie responde, mire. No, está bien que le echen más ganas a la palabra, porque si no, pues nomás yo le estoy echando aquí, de nada va a servir, especialmente se le olvida pronto. En el capítulo 10, el primer gentil que se convierte al evangelio, un ángel le dice: tus limosnas han sido escuchadas por el Señor, ¿verdad? Y él no era cristiano, pero no le dijo ya eres salvo por eso. El ángel le dio prácticamente la idea que hacer. Le dijo: ve a tal parte, vas a encontrar una persona, esta persona va a estar ahí en esta dirección y él te va a decir qué hagas.
Esa persona, porque daba limosnas a los judíos, no por eso se salvaba. Él se salvaba porque estaba imitando el judaísmo a las personas que confiaban en el Señor. Y el Señor lo envió, encontró al apóstol Pedro. Hay un juego ahí de enseñanza bastante profunda para el judío. Y una vez que este señor manda a sus trabajadores a consultar a Pedro, Pedro está por ahí orando en una azotea, arriba del techo de la casa, y Pedro tiene hambre. Son cosas literales que suceden, hermano. Tiene hambre y voltea hacia arriba y mira un lienzo, vamos a decir, como si mirara una pantalla arriba, llena de animales inmundos, y el Señor le dice: mata y come. Y Pedro se queda asustado, dice: no, pero ¿cómo voy a comer si nunca he comido cosa inmunda? Mire el tipo de forma con que el Señor usó para romperle la costumbre a Pedro de que ellos, viviendo por la ley, por todos los rituales que hacían, ¿cómo le muestra? Le dice: mata y come, y él dice: no, esto no es lícito, yo nunca he hecho eso. Y él le dice: lo que yo limpio, nadie lo llame inmundo o impuro. Este asunto, hermanos, era porque un judío no podía hablar con un gentil. Cuando llegan los soldados y le dicen lo que está sucediendo, Pedro entiende el mensaje, obvio por el discernimiento del Espíritu Santo, y va con el señor con el italiano o lo que haya sido, y le explica el evangelio, porque la salvación solamente viene a través del evangelio. Y ahí podemos mirar la historia de Pablo igual. Pablo va por rumbo a Damasco. De repente el Señor lo enreda ahí con una oscuridad y el hombre cae al piso. Le habla a Pablo, que en ese momento se llama Saulo. Y Saulo se levanta pues ciego y le dice: ve a tal parte y se te dirá qué hagas. Aunque Pablo habló con Cristo, Cristo no lo salvó ahí en el momento en que lo tumbó, en que lo oscureció. Siempre fue, y la palabra dice que Ananías estaba preparado, el Espíritu Santo lo había guiado. Por eso es importante que cuando hablemos del evangelio, no nada más del fútbol, no nada más de la moda de los mejores vestidos para las hermanas, no nada más lo que está saliendo nuevo o lo muy común que hay ahorita. Puede que se vayan a ofender por lo que voy a decir, el mitote en el teléfono. Oigan, el teléfono ahí, yo me quedo maravillado cómo llega ahí el esposo y la esposa ahí al café, al restaurante, y cada quien está mirando su teléfono, no se miran, como que tú allá, yo aquí, ¿verdad? Yo si fuera mujer, no, pero también la mujer hace lo mismo. Yo le reclamaba al marido y le dijera: oye, tira esa cosa ahí a un lado. Ya este señor no me va a dejar terminar aquí. Nos quedan 3 versos, los vamos a leer y los vamos a parafrasear pronto. Exhortación
en el verso 4 y el verso 8. Mire, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Le voy a hacer una ilustración que usted la conoce. ¿Alguien de ustedes conoce el bambú? Casi todos. ¿Alguien conoce las cañas de Castilla? ¿Verdad que el bambú tiene una similaridad con la caña de Castilla, verdad? Solamente que las porciones son más pequeñas. Del bambú salen muchas cosas y se miran bien bonitos los árboles, porque hay medianos, grandes, altos. La analogía que hace aquí el apóstol Pablo acerca de las vanas filosofías es que se le pone el oído porque se oye bien a estos individuos que traen una palabra falsa, una enseñanza que es hueca, no tiene sabor, pero que al oído se oye bien. Así como miramos el bambú, el bambú se llama en inglés, parece que no, y bambú le decimos en español. Si usted lo mira, está frondoso, está bonito, pero por dentro está hueco. En cambio, usted agarra una caña de Castilla y está sólida y está dulce. De ahí es donde viene el azúcar, ¿verdad? El azúcar esa que nos hace tanto daño, ¿verdad? La enseñanza falsa se oye bien, se mira bien. Llegan las personas que traen sus enseñanzas chuecas. Un día me habló una hermana que no está aquí ahora. Voy a tener que preguntarle por qué no vino, ¿verdad? No se crea, no le voy a preguntar. Me dijo: oye, pastor, yo no sabía que Dios es mujer. Le dije: ¿ya aprendiste? La verdad, dijo: no, pues es que me quedé confundida porque yo nunca había oído que Dios es mujer. Pero dice que unas chamacas jóvenes muy agradables llegaron a darle la enseñanza. ¿Qué quiere que yo estudie? ¿Dónde puedo estudiar eso, pastor? Me dijo. Le dije: no, en la Biblia no lo vas a encontrar. Pero llegan con sonrisa, llegan con la atalaya, vamos a decir, se miran bien, actúan bien, hablan Biblia. Si usted no está preparado, hermano o hermana, con una palabra que le den y que usted crea, usted puede entrar en una confusión bastante grande. Le digo porque he conocido personas que han dejado el cristianismo para irse a esas sectas. Las enseñanzas falsas nos las muestran muchas de las veces, así como dice la palabra, que el diablo se transforma como ángel de luz. Dice: de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Alce su mano quien ha participado en el programa Vive. Nadie, en verdad. Y si ya participó, no va a levantar la mano por vergüenza, ¿verdad? El Raúl, los que conocieron a Raúl, el que era mi monaguillo que andaba conmigo, ese señor me afirmaba a mí que el Vive era igual que la iglesia. Y cuando encontró cómo le estaban sacando el dinero, se le acabó la humildad, y al acabársele la humildad,
Le dieron una orden que tenía que hacer porque tenía que aprender a ser humilde. Pero como ya sabía que la cosa no estaba bien, le dieron la orden y él dijo: yo no voy a hacer eso. Le dijeron: tienes que hacerlo porque yo soy el líder. Y el amigo se soltó el delantarcito así y le dijo: oh, sí. Y le puso un zurdazo al pobre líder que lo dejó tirado. Pero vive si oía bien, hermano. Era superación personal. Y si usted ya fue y le da vergüenza alzar la mano, más vale que se arrepiente en esta noche. El verso que se le debe de quedar en mente es el verso 9. Hablando de Cristo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Allí no falta el Padre, no falta el Espíritu Santo, allí está toda la plenitud de Dios. Que no le vayan con que Cristo es otro Dios, y el Espíritu Santo es otro Dios, y el Padre es otro Dios. Y la otra está enseguidita allí: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, y cabeza de la iglesia. Sobre de esa cabeza se nutre el cuerpo de Cristo. Aquí está muy suave enseñar, pero ustedes yo creo que ya tienen hambre, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí porque ya es tiempo de... Aquí ya es como la tercera pasada que le dan ahí. La siguiente enseñanza vamos a hablar acerca de la circuncisión, lo que representaba y representa todavía en los que viven en la ley. Si ellos no se circuncidan, alguien de la familia no pertenece a la familia de Dios. Y nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo, no necesitamos entrar por esos rituales. Después vamos a hablar de esto. No se le olvide, porque le voy a preguntar la próxima vez. Apenas llevamos el capítulo 2 de Colosenses. Si alguna persona trae una necesidad en esta tarde, venga para orar por usted. Si de las personas que nos visitan no tienen un conocimiento con el Señor, tienen su religión, la ideología que sea, le invito a recibir a Cristo. Escuche, no le invito a creer en Cristo porque usted ya cree. Le invito a recibirlo de acuerdo a la palabra, a esta palabra que dice en capítulo 10, verso 8 al 9, dice: cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra, la Biblia, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tus labios a Jesús como tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás perdonado. Este mensaje se predica y se recibe por fe, solamente por fe. Nosotros entramos a la gracia de Dios a través de escuchar el mensaje, analizarlo, y el Espíritu Santo pone la semilla de la fe en nosotros, y luego aparece la maravilla
del regalo de la gracia de Dios que no merecemos. Le invito, si usted está aquí para recibir al Señor, o le invito para orar simplemente por alguna necesidad que traiga. Póngase de pie. Permítame orar para ser despedidos. Padre, gracias por las almas, Señor, que en esta tarde, Señor, han confesado tu nombre, Señor, suplicándote, Señor, que la voluntad tuya, Señor, tu gracia se vacíe sobre ellos y que les des la paz que necesitan, Señor, que les des la guianza que todos necesitamos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. También te doy gracias por esa ofrenda que levantamos, Señor, para ayudar a esa persona que está en necesidad de haber perdido, Señor, a un ser querido. Y que algunos de nosotros, Señor, hemos puesto una ofrenda, no porque nos sobre el dinero, sino porque confiamos, Señor, que tú nos has recompensado siempre y nos seguirás recompensando. Y si nos has salvado para buenas obras y lo hacemos por la gratitud que es hacia ti, bendice la ofrenda y bendice esa familia, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. También te suplico que nos lleves a casa. Ya terminamos la enseñanza del día de hoy. Y te damos gracias por estar completos en ti. Te damos gracias por entender, Señor, que en ti se encuentra toda la plenitud de la deidad. Y que al final de todo, Señor, tu palabra nos guiará siempre a toda verdad y a toda justicia. Llévanos a nuestros hogares. Bendice a cada una de las almas que estamos aquí, y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siga bendiciéndonos. Amén y amén. Estamos despedidos, amados. Que el Señor les bendiga.